Un pavo real en el reino de los pingüinos. Este libro nos ayuda a ver qué puede pasar cuando tratamos de expresarnos abierta y valerosamente en un medio creado por ejecutivos y gerentes que ven el mundo desde una perspectiva muy diferente. Esto es un relato sobre los peligros y las posibilidades de ser diferente en un mundo que valora la comodidad, la seguridad y la previsibilidad de la conformidad. Érase una vez, y no hace tanto de eso, que los pingüinos dominaban muchas tierras en el mar de las empresas. La mayoría de las empresas eran parecidas. Los altos ejecutivos y los gerentes usaban el traje característico de los pingüinos, mientras que los obreros, aves de muchos tipos, se vestían con ropas y colores de acuerdo con su trabajo y su estilo de vida. Para ascender en esas empresas se les incitaba a ser lo más parecido posible a los pingüinos. En este mundo empresarial se incitaba a las aves a que se comportaran como los pingüinos mediante capacitaciones. Se les aclaraba que así se hacían las cosas en este reino. El que quería triunfar tenía que ser como los pingüinos y punto. Los pingüinos mayores acostumbraban a poner a los menores bajo su ala protectora y guiarlos por el camino del éxito. Todo era armonía en el reino de los pingüinos siempre y cuando se aceptaran sus reglas del juego. Las demás aves de la empresa ya sabían cómo debían obrar para que los pingüinos se sintieran cómodos y seguros. Los pingüinos conocieron unas aves muy interesantes que les llamaron la atención por su capacidad gerencial, su experiencia y sus relaciones. Ellos pensaban que si llevaban a las aves a su país y las entrenaban a su acomodo, iban a ser como ellos. Estas aves también pueden prosperar. Si son tan inteligentes como parecen, se acomodarán a nuestro clima y a nuestras costumbres. Y así fue como Pedro, el pavo real, llegó al reino de los pingüinos. Pedro era un pavo real muy talentoso que había hecho cosas importantes en su tierra. Sabía escribir y manejaba bien sus presupuestos. Era creativo, imaginativo, sensato y práctico. Tenía muchos amigos y admiradores en su propia tierra y era muy popular y querido. A Pedro le interesaban los pingüinos por las maravillas que había oído y leído acerca de su reino, la promesa de llegar a ser alguien y de hacer fortuna y la satisfacción de formar parte de una empresa grande y poderosa le llamaba la atención. Así, los pingüinos y el pavo real llegaron a un acuerdo. Él se iría a trabajar con ellos y juntos lograrían grandes cosas. Al principio todo funcionó a las mil maravillas. Los pingüinos lo tenían deslumbrado. Quería que lo tomaran en serio y tener éxito. Así que decidió doblegar su naturaleza de pavo real hasta que tuviera seguridad de que los pingüinos lo aceptarían totalmente. Ya que el lema del reino del aprendizaje de donde venía Pedro era imagina, intenta, prueba y realiza. Pedro quería hacer las cosas bien y triunfar. Aprendió a caminar, a hablar y a moverse como pingüino. Qué raro, se decía, todos son idénticos, parecen clones. Su naturaleza llamativa y vistosa incomodaba a algunos de los pingüinos mayores. Pedro se preguntaba ¿por qué no se fijan en mi trabajo en vez de preocuparse por mis plumas? ¿No son más importantes mis logros que mi aspecto? ¿Por qué si en el reino del aprendizaje solo contaba lo que cada cual aportaba, sin distinción de clase o color de plumaje, en el reino de los pingüinos tenía que cambiar las cosas? No solo Pedro estaba inconforme, ya que Eduardo el águila se quejó de que a él también lo estaban presionando para que cambiara.
Era muy inteligente y fuerte, muy hábil en su trabajo y hasta usaba el vestido de pingüino que exigía. Pero Eduardo no hablaba ni se comportaba como pingüino, cosa que molestaba a los viejos. También estaba Elena, la gavilana. Tenía los mismos problemas. Era hermosa y estaba llena de energía, inteligente, aguda y agresiva, hábil, cazadora y con un instinto de competencia feroz. A veces le ponía algo más de color a su vestido de pingüino, pero era soportable. Lo mismo sucedía con Miguel, el pájaro burlón. Era un pájaro excepcionalmente brillante, creativo, imaginativo, impulsivo, a quien le atraían las ideas de vanguardia. Volaba deprisa, trabajaba duro y revoloteaba por todas partes. Igual cosa sucedía con Sara, el cisne. Era una soñadora optimista con una visión poco común de lo que podía ser el futuro en el reino de los pingüinos. Tenía ideas interesantes, ideas propias y buenas, pero como las exponía con mucha suavidad, casi nadie las oía. Era refinada y llena de gracia, por lo cual los pingüinos dudaban de su firmeza y su fortaleza. Ellos se propusieron cambiar a sus jefes pingüinos sin ser demasiados obvios naturalmente. Ellos idearon estrategias para convertirse en agentes de cambio, para que de esta forma fueran aceptados en el reino. Elena la gavilana tenía sus propios métodos para lograr el cambio. Ella aplicó la estrategia de la ilusión. Actúa a partir de supuestos que quisieras que fueran verdaderos con precaución, por supuesto. Eduardo el águila puso en práctica una estrategia de apoyo. Sorprende a tu jefe cuando esté haciendo algo bien hecho. Sara el cisne, mucho más suave en su trato, probó la estrategia del aprendizaje seguro. Expon las nuevas ideas ante los pingüinos mayores en situaciones en que no les incomode tener que darles respuesta. Miguel el pájaro burlón decidió intentar una estrategia bien atrevida, una estrategia de ignorancia calculada. Viola la política pingüina y si te pescan, sírvete de las respuestas pródiga en enigmas. Sus estrategias para cambiar la manera de hacer las cosas de los pingüinos eran recibidas con oposición y papeleo. Sus ideas y sus esfuerzos eran desaprobados y rechazados. A sus porqués les respondían con un "esta es la forma en que siempre he hecho las cosas por aquí". Las aves raras aprendieron a través de su dolorosa experiencia que la cultura del país estaba profundamente arraigada. Las estructuras y los sistemas eran rígidos e inquebrantables. Las políticas y los procedimientos garantizaban la continuidad de empresas. Pedro y las demás aves nuevas empezaron a caer en cuenta de lo mismo, que no podían ser ellas mismas en el reino de los pingüinos y que tenían que irse. Su futuro estaba en otro lugar del vasto mar de las empresas. Todas las aves que se fueron tenían una cosa en común: el dolor y la confusión de ser distintas, y la tristeza y la decepción de no ser aceptadas por lo que eran. Los pingüinos también tenían su dilema. ¿Cuánta diversidad podría tolerar en su país para poder mantener su propio nivel de comodidad? ¿Todas estas diferencias no harían peligrar su armoniosa cultura corporativa? Pedro, el pavo real, fue el primero en partir al reino de la oportunidad. Le habían dicho que allí tendrían en cuenta su trabajo y sus aportes, y que su personalidad, en vez de ser criticada, sería elogiada. Cuando Pedro llegó al reino de la oportunidad, le pareció que no tenía nada que ver con el reino de los pingüinos. Allí ni los trabajadores ni los jefes perdían tiempo ni energía tratando de aparentar lo que no era.
Sabían que para triunfar en una empresa son indispensables la aceptación y la confianza. Todas las aves se expresaban libremente y el vivo intercambio de opiniones era lo que garantizaba que su trabajo y su sistema mejoraran constantemente. De allí el lema era: la diversidad engrandece. El conocimiento que compartían todas las aves las hacían sabias y su sabiduría las hacían triunfar. Pedro había encontrado un nuevo hogar. A medida que fueron pasando los años, uno a uno, Eduardo, el águila, Elena, la gavilana, Miguel, el pájaro burlón y Sara, el cisne, también se abrieron camino en el reino de la oportunidad. Elena encontró en el reino de la oportunidad un lugar donde fue bien recibida. Sus colegas valoraban sus habilidades de cazadora y su capacidad para descubrir las tendencias de cambio y nuevas oportunidades. Su elegancia y su carácter eran motivos de comentarios. Eduardo podía ser libre de remontarse a las alturas tan rápido como se lo permitieran sus alas. Se admiraba su gracia y su poder, y se comentaba el ejemplo que constituía para las aves jóvenes que habían empezado desde abajo y soñaban con volar muy alto algún día. El reino de la oportunidad también resultó ser un lugar receptivo para el estilo de trabajo idealista, reflexivo e imaginativo de Sara. Empezó a escribir y a buscar ideas a través de formas que ya había desechado por imposibles en un lugar de trabajo. Miguel pudo finalmente experimentar el goce de crear saltando de un proyecto a otro, trabajando duro y aprisa y agitando nuevas ideas a su paso. Al dejar de estar encadenado al orden jerárquico rígido y a las limitaciones de los pingüinos, su productividad subió hasta las nubes y todos quedaron maravillados de sus dotes. Estas aves diversas prosperaron y se desarrollaron como nunca. Se sentían seguras y apoyadas. Experimentaban una nueva libertad que les permitía volar, cada una a su manera, trabajaban duro y gozaban del fruto de su esfuerzo. Sobre todo sintieron la dicha de poder ser ellas mismas. Pedro el pavo real desplegaba su cola de colores. Eduardo el águila se remontaba por los aires, imponente y elegante. Elena la gavilana, siempre alerta, se dedicaba a la cacería. Miguel el pájaro burlón daba rienda suelta a sus instintos creativos y a sus ideas renovadoras. Y Sara el cisne se dejaba arrastrar y nadaba con la corriente. El reino de la oportunidad, más que un lugar, es un estado mental. El reino de la oportunidad es una actitud. Es estar abierto a ideas nuevas, estar dispuesto a escuchar, ávido de aprender, con deseos de crecer y ser flexible ante el cambio. El reino de la oportunidad es una nueva manera de relacionarse. Se vuelve real cuando dejamos de juzgarnos unos a otros superficialmente y empezamos a ver y apreciar a cada uno por su originalidad, su talento, sus capacidades y su valor. El reino de la oportunidad es el lugar en donde vivimos y trabajamos, cuando escogemos mirar con nuevos ojos y vivir con el corazón, y nos permitimos a nosotros mismos y a los demás ser lo que verdaderamente somos, nosotros mismos.